es lo que voy a estar dando durante todo este año, porque todo va a ser al primer nivel, porque se van a avanzar. Y este es un tema bien importante porque ustedes tienen que conocer las vacunas, porque en el primer nivel hacen ustedes y salen a hacer las campañas para la vacuna. Tienen que conocer toda la vacuna para prevenir todas las enfermedades, lo que es en el primer nivel, porque eso es lo que se hace en el primer nivel, prevenir las enfermedades para posteriormente no le produzca las enfermedades como sarampión, la viruela, la varicela. Ahorita está dando la varicela. Ya ha habido casos de sarampión, pero la Organización Mundial de la Salud dice que todos los países tienen que llegar a un 100% de la vacunación, pero lastimosamente Bolivia no llega, solamente llega a un 80% porque no salimos a hacer la campaña de vacunación casa por casa, porque eso es lo que se necesita hacer, la campaña de vacunación. También cuando hay campaña de la América hay que salir todos a vacunar, porque eso es lo que van a hacer ustedes, porque tienen primero que conocer qué son las vacunas, conocer todas las vacunas para qué enfermedades y patologías se debe dar. Aquí vamos a dar adelante, ¿ves? Este es el disco donde están todas las enfermedades y todas las vacunas que hay que colocar, desde que nace hasta el adulto. Es un disco que está siempre en el primer nivel. Y eso es lo que tienen que conocerlo ustedes ya. ¿Qué es el PAI? Programa Ampliado de Inmunización, quiere decir. A ver si se acuerdan, ¿no? Para el examen le pongo PAI. Tenemos el PAI en Bolivia. Fue organizado en Bolivia en octubre de 1989, contribuido en el programa preventivo más importante de la política de salud. En ese año fue cuando se fundó el programa ampliado de inmunización y fue también en ese año donde se difundió por todo el departamento que cada prefecto debía trabajar junto con la unidad sanitaria, en esa época se llamaba. Tenían que vacunar a todos los menores y mayores. Por eso hubo una política de salud entre el Ministerio de Salud y la unidad de cada departamento de Bolivia. Ahí está que es Programa Ampliado de Inmunización. Tienen que sabérselo de memoria, ¿no? Que es el PAI. Es un programa de vigilancia, prevención y control de las enfermedades a través de la vacuna. O sea, nosotros tenemos que vigilar, ir casa por casa y vigilar qué enfermedades encontramos. ¿Para qué? Para prevenir, para que no se difunda. Por ejemplo, una mordida de rabia ocurrió en una casa y ese mismo perro puede ir a pelear con otro perro y le contagia la rabia. Entonces lo que tenemos que hacer es un poco de control. Solamente hacer un control todo el manzano para que no avance y muerda el perro de la rabia. Lo mismo sucede acá en el programa de PAI. ¿Cuál es el objetivo del PAI? Reducir el riesgo de enfermar. Tenemos que prevenir. Si aparece un sarampión, tenemos que prevenirlo para que el paciente no se muera por enfermedades inmunoprevenibles mediante la vacunación que hay que colocarle, ¿no? Mediante la aplicación universal de vacunación, que tenemos que hacer una vigilancia epidemiológica. Cada centro tiene que hacer la vigilancia epidemiológica del mismo paciente en el lugar donde ha ocurrido el caso de sarampión. Oportuna y eficiente, desarrollada por el personal de salud para mejorar la calidad de vida de la población. Por eso es que cada médico de su centro tiene que ir casa por casa y hacer el seguimiento del paciente para que no se complique. Si es que llega a complicarse, tiene que referirlo a un tercer nivel. Siguiente. Tenemos dos objetivos: objetivo general y objetivo específico. Cuando ustedes estén haciendo la residencia, tienen que saber
hacer la monografía. Y una monografía, por ejemplo, puede ser el PAI en el Centro de Salud 12 de diciembre. ¿Y cuál es su objetivo? Tiene que saber hacer su objetivo general, su objetivo específico, porque esa es una monografía que usted tiene que hacer durante la residencia, primer año, segundo y tercer año. Aquí en la práctica vamos a hacer metodología e investigación, van a hacer, voy a explicar toda la metodología de investigación. ¿Para qué? Para que ustedes hagan la investigación para hacer una monografía, una tesis diferente. Si le hacemos la monografía o bien lo manda a un centro de salud para investigar cualquier enfermedad o vacuna, veremos aquí en adelante a ver cuál es la práctica que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces aquí vemos en general, reducir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades inmunoprevenibles en todos los grupos de edad. Desde que nace hasta la edad adulta hay vacuna. ¿Ya? De aquí adelante voy a explicar más adelante cuáles son las vacunas. Vacunación en el servicio, vacunación fuera de servicio. Cuando hay campaña de vacunación, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos organizamos en el centro de salud. Hay una logística y van estudiantes de diferentes universidades. Pero antes de ir al centro de salud, nosotros tenemos que venir a capacitar la vacuna, cómo se ve, qué vacuna van a colocar, dónde hay que colocarla, en la región de tiroidea, en la región del músculo, pero hay que saber colocar, en cuántos ángulos hay que colocar la vacuna. Y hay que saber cómo preparar la vacuna, porque hay algunas que no tienen efectividad, dependiendo de la maniobra que lo hacen ustedes. Por eso es bueno que conozcan toda la vacuna, porque cuando ustedes vayan, van a ir también a hacer las campañas, porque tienen que aprender todo la vacuna. Por eso hacemos una estrategia de vacunación antes de salir a vacunar. Siguiente. Vacunación oportuna del 100%. No llegamos hasta el momento ni al 100%, solamente llegamos al 70, 80. Hay otros centros de salud que llegan a 50, 60. Por eso hay que hacer una buena estrategia para llegar a un 100% vacunado. Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de prevenirle de la vacuna. Tenemos que vigilar, cómo llega la vacuna desde el exterior de la OMS, llega al Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud al sede, del sede de la gerencia y de la gerencia a los centros de salud. Siguiente. Aquí vemos la logística. Tiene que haber siempre disponible la vacuna. En caso que hubo el COVID, tenía que haber sí o sí disponibilidad de la vacuna. Hay que programar entonces, junto con el Servicio Departamental de Salud y la gerencia, para programar dónde tenemos que ir a vacunar. Tiene que haber una logística entre todos los que trabajamos en la parte de salud. Y tiene que ser distribuido en todas las gerencias y en todos los hospitales en caso de la vacuna de COVID. Tenemos que hacer nosotros también un monitoreo, porque nosotros cuando vacunamos llenamos un monitoreo para ver cuánto se ha vacunado a todas las personas de una población y hacemos la vacunación entonces. Siguiente. Aquí vemos cuáles son las enfermedades que previenen la vacuna. Tenemos la tuberculosis biliar. Usted tiene que tener un ojo clínico mediante la radiografía para detectar una tuberculosis biliar, una meningitis tuberculosa, poliomielitis, difteria, coqueluche, tétano neonatal, tétano en adulto. Tenemos la neumonía por influenza, meningitis por influenza, neumonía por estreptococo, meningitis por estreptococo, faringitis de estreptococo, otitis por estreptococo y hepatitis B. Digamos, luego tenemos la hepatitis B, sarampión, la rubeola, síndrome de la rubeola congénita, parotiditis, fiebre amarilla, diarrea por rotavirus, influenza B estacional y la influenza A. Ahorita la que tenemos es la influenza B, la que está dando el departamento de Santa Cruz. ¿Cuáles son las metas de compromiso? La meta que nosotros tenemos que erradicar el sarampión. Ya tenemos sarampión que empezó en Cochabamba y llegó acá. Luego tenemos eliminar el tétano, mantenerla erradicada el polio.
eliminar la fiebre amarilla que hubo en la cordillera, y también ya hemos visto casos de fiebre amarilla, controlar las demás inmunoprogresibles, como sea la difteria, tosferina, forma grave de tuberculosis, la rubeola, meningitis, neumonía, hepatitis y próximamente el rotavirus. Tenemos la prevención. Lo primero que tenemos que hacer es juntar, ¿para qué? Para vacunar adecuadamente la edad apropiada. Hay vacunas que hay que vacunar la edad apropiada. Tenemos que ver la calidad de la vacuna, cómo llegan la vacuna, si llegan frío o congelado. Hay que ver eso más, y también cuando uno lo lleva en termo, tenemos que ver si la vacuna sigue congelada, porque ustedes lo sacan y le ponen al sol. Y la técnica apropiada, saber cómo colocar la vacuna en el lugar que le van a colocar la parte anatómica. Luego, tenemos que informar a la población sobre el esquema completo del beneficio de la vacuna. En cada centro de salud hay que dicen la Dirección Local de Salud. En cada centro hay un encargado de supervisar también a los médicos y enfermeras, porque se ha visto como un control social, porque hay médicos y hay enfermeras que llegan tarde y se van temprano, y ellos son los control social, y ellos mismos lo pueden mandar al gerente, la entrada y la salida, y mandarle a los, depende del contrato, si es el municipio o a sede, entonces quedan eliminados. Por eso hay el control social en cada centro de salud que lo están vigilando. Entonces hay una ley que se llama control social. Y eso en el futuro, para ustedes tengan mucho cuidado. Lleguen temprano y salgan a la misma hora. Tenemos la línea de acción del éxito del país. Tenemos que tener sí o sí un recurso humano en los centros de salud, en los hospitales, para salir a vacunar. La cadena de frío, más adelante voy a explicar cómo es la cadena de frío. Los gastos operativos. Hay en el sede hay diferentes programas. Programa del PAI, programa de tuberculosis, todo diferente. Le llega un presupuesto a cada programa. Y en ese presupuesto tiene que gastar cuánto es la vacunación y cuánto le tiene que dar a cada uno, porque también se le da lo que hacen campaña. Entonces, dependiendo cuánto le dan. En ese tiempo nos daban nosotros igual, pero después cambió, ya no se le dio porcentaje, sino que le dieron, bueno, no venga 2 días, porque 2 días son de vacunación. Pero se descubrió que los mismos gerentes no le daban, sino que se lo metían al bolsillo. Entonces le damos vacaciones y el otro al bolsillo. Vigilancia y control de los brotes. Cuando nosotros salimos a las casas, porque hay un programa que se llama Mi Salud, también ellos tienen ítem que le mandan el gobierno. Es bueno que tengan también, entren a trabajar en el programa de Mi Salud, y es bueno nomás el sueldo que ganan ellos. Son 8.050 bolivianos que ganan, porque eso viene con ítem del ministerio. Y ellos son los encargados de hacer la carpeta familiar que van casa por casa, y eso es lo que se encargan de ver el control y vigilancia de los pacientes. En esta vigilancia sí que tenemos que tener sí o sí la vacuna y la jeringa. Siguiente. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son sustancias introducidas al organismo que producen defensa contra muchas enfermedades infecciosas que pueden afectar la salud y causar incluso la muerte. Yo soy el antígeno, yo dentro, ustedes son la vacuna, ustedes al rato me matan. Eso más o menos quiere decir el antígeno con anticuerpos. Clasificación de la vacuna: viva, atenuada, inactivada. Atenuada, entre estos tenemos ¿saben qué significa cada una de estas? ¿Abreviado? ¿Ah? ¿De la vacuna? ¿Ya? Este es sarampión, rubiola de proteína, ¿no? Sarampión, esta,
salen los niños cuando le agarra una meningitis? La poliomielitis, ¿no? Rotavirus, bacteriana. ¿Y esta qué es? Bacilo de Camet. Bien, exactamente. Cuando uno le coloca esta vacuna, le da el mismo. Por ejemplo, si le coloca influenza, le da la influenza. La misma enfermedad, en cambio el otro no. Aquí vemos muerta por crecimiento, bacteria o virus en medio de cultivos. Entre ellos tenemos la rabia, la influenza, la hepatitis B, pertussis y tifoidea. Tenemos la siguiente. Aquí vemos la vacuna, como la expliqué anteriormente, entra el antígeno, mata, ustedes son los anticuerpos que lo matan al proceso infeccioso y produce una inmunidad donde entonces entran los linfocitos. Los linfocitos son los encargados de matar a todas las bacterias y virus. Bien. Aquí vemos, como les dije anteriormente, en cada centro de salud tienen que saberlo de memoria eso, las vacunas. Aquí vemos desde el comienzo ya. Recién nacido el BCG, aquí va. Siguiente. ¿Cuáles son las vacunas? Esto tenemos en un cartón que le dan a toda madre. Tenemos el bacilo. Tenemos qué enfermedad previene la tuberculosis, solamente la tuberculosis intrapulmonar. La tuberculosis intrapulmonar es contagio de unos 10 metros o 15 metros cuando uno tuerce y sale una gotita de fluido. Entonces el paciente, la persona se contagia. ¿Y cómo se contagia? Por el mismo, la gota. Entonces los síntomas son tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración. Y esos son, por 15 días ya uno se da cuenta que tiene tuberculosis. ¿Cuál es la vía de administración? La vía intradérmica, ¿a quiénes se coloca? A los recién nacidos. Usted tiene una papulita, ¿no? Todito. Una papulita ya roja. Y eso queda para toda la vida. Entonces a estos niños no se puede vacunar menos de 2 gramos. Y también cuando tenga algunas lesiones. Tiene que vacunarse cuando ya tenga más de 2 gramos a esos niños. Entonces hay que darle solamente paracetamol. Luego tenemos la pentavalente, que son 5. ¿Cuáles son las enfermedades que previene la pentavalente? La difteria, tétano, coqueluche, hepatitis, neumonía, meningitis o influenza. ¿Cuáles son las vías de administración? Vía intramuscular y vía intramuscular. Vemos aquí la diferencia entre los dos. Uno es la región del muslo y el otro es la región del tiroidea. La primera, tenemos la primera dosis 2 meses, 4 meses y 6 meses. Luego tenemos la otra, la cuarta dosis, los 18, 23 meses y la quinta, los 4 años. Luego tenemos la antipolio, la intramuscular. En esta intramuscular, la vía de administración es intramuscular. Primera dosis a los 2 meses, se administra 0,5 ml. Luego tenemos la vía oral, que se dan 2 gotas. La primera, 2 gotas a los 4 meses, 2 gotas a los 6 meses, cuarta dosis 18, 23 meses y la quinta dosis a los 4 años. Luego tenemos la antineumocócica, que previene la enfermedad de la neumonía, meningitis. ¿Cuál es la vía de administración? Intramuscular. Son 3 dosis, son 0,5 ml que se colocan. La primera dosis, 2 meses, segunda dosis, los 4 y la tercera a los 6 meses. Luego tenemos la siguiente vacuna, la vacuna antirrotavirus. ¿Qué enfermedad previene? La diarrea severa por rotavirus. La vía de administración oral. Y estos son 0,5 ml. La primera dosis a los 2 meses hasta los 3 meses. La segunda a los 4 meses hasta los 7 meses. Luego tenemos influenza estacional pediátrica. ¿Qué enfermedad previene? La influenza estacional. También la vía de administración intramuscular y vía intramuscular. Son diferentes que se colocan. Niños
de 6 a 11 meses, la primera dosis al contacto, la segunda dosis el mes de la primera. Luego tenemos la otra 12 a 23 meses y una sola dosis. Luego tenemos sarampión, rubeola y papera. ¿Cuál es la vía de administración? Subcutánea, dosis única de 12 a 23 meses. Esto tienen que sabérselo ustedes de memoria cuando estén trabajando en los centros de primer nivel. Luego tenemos la antiamarílica. La fiebre amarilla subcutánea de 12 a 23 meses y dosis única. Virus del papiloma humano. ¿Ustedes alguna vez han hecho colocar la vacuna del papiloma virus a los 10 años? ¿10 a 11 años alguna vez? Para las mujeres. Porque esta es la que previene el cáncer o produce el papiloma. Eso es por contagio. Luego tenemos difteria y tétano. Difteria, tétano neonatal, tétano del adulto, hombre y mujeres. Vía intraocular. Tenemos también de 7 a 9 años la primera dosis al contacto, la segunda dosis al segundo mes de la primera. Luego tenemos de 10 a 49 años la primera dosis al contacto, la segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses. Luego tenemos la influenza estacional, es la que está dando mayormente hoy día, toda esta epidemia de la influenza. Tenemos la influenza estacional. ¿Cuál es la vía intramuscular? Se puede colocar a la embarazada, personal de salud mayores de 60 años, enfermos crónicos. Hay unos, por ejemplo, se colocan algunos niños y algunos adultos una vacuna. A la media hora o a una hora se produce una reacción alérgica. O cuando le colocan una vacuna, a las 2 horas fallece. Hay un nombre que se llama examen. Ustedes cuando van a vacunar tienen que dar media hora a la persona que van a vacunar, porque si no produce una reacción alérgica, produce un shock anafiláctico. ¿Qué hacen en ese momento cuando produce una reacción alérgica? Hay una patología, un síntoma, cuando ustedes vean el mapa, el signo del mapa le dicen. Ustedes lo van a ver en la piel, el signo del mapa se hace. Esa enfermedad se llama urticaria. Esa es una reacción alérgica. No se vayan a olvidar, cuando vean la piel, el signo del mapa es urticaria. ¿Qué hacer en ese momento? Ustedes en su centro de salud tienen la tableta, la cetirizina, también tiene la hidrocortisona que se puede colocar intramuscular. ¿Para qué? Para que no le produzca un edema de glotis. El edema de glotis se asfixia y produce la muerte al instante. Eso tienen que saberlo ustedes de memoria cuando estén trabajando en un primer nivel. ¿Cuáles son las oportunidades de pérdida? Pasa con las indicaciones, la práctica personal que tienen que saber bien practicar cómo colocar, y la creencia de la comunidad, porque hay que hablar con la comunidad acerca de la vacuna. ¿Para qué sirve la vacuna? Indicadores del PAI. Según la Organización Mundial de la Salud, lo ha definido como variables que sirven para medir los cambios. A ver, ¿quién le entiende esto? ¿Quién me puede explicar? Variables que sirven para medir los cambios. Aquí Beni, Santa Cruz y Pando, ¿qué es? Plano, granuloso, ¿no? Lo que es Cochabamba, Sucre y Tarija es templado, ¿no? Lo otro es frío. Por eso hay que diferente variabilidad de los cambios de cada departamento. A eso se refiere. 7. Aquí tenemos
ustedes tienen que llenarlo junto con la licenciada. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, ¿quiénes son los que han llevado SAT 200? A ver, quiero que me interprete esta parte de acá, cómo lo sacan, los que han llevado SAT 300. Los SAT 200, ¿no han dicho? A ver si se acuerdan, el año pasado lo llevaron. ¿Cómo sale el 10%? ¿Cómo sale el 450 y el 15%? ¿Cómo? No sé quién ha sido su docente para que me enseñe eso. Bien. Esto lo han llevado en Yetarí. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Aquí tenemos una población de 3.000. ¿No? Sacamos la regla de 3. Tenemos que vacunar 300 al mes. 300 por el 100% dividido entre 3.000 te da el 10% que van a vacunar. Ahora, ¿de dónde sale los 450 y 150? Aquí el director le dice, usted tiene que vacunar al mes 150. ¿De dónde salen los 450? ¿Ah? Lo que sea. Salen aquí, ¿no? 300 más 150 450. sale 450. 450 por 100 dividido entre 3.000 sale el 15%. Eso es lo que tienen que ustedes saber. Por eso es bueno saber parte de bioestadística, para que vayan aprendiendo, porque ustedes van a llenar junto con la licenciada todo esto en toda la campaña de vacunación. Ahí están lo que tienen que hacer, cómo sacar la primera dosis pentavalente por 100 por la población menor, como les expliqué anteriormente el ejercicio. Acá el otro mide la capacidad del establecimiento de salud que completar el esquema. Primera pentavalente menos tercera pentavalente por 100 por la primera del pentavalente. Igual el otro, la OPS, tenemos de la poliomielitis, la tercera de poliomielitis menos la tercera del pentavalente por 100 por la tercera de poliomielitis. Técnica de aplicación de vacuna. Cada una de ellas tiene diferentes aplicaciones, varía entre 25, 45 y 90 gramos. Aquí tenemos una que es la intradérmica, que se aplica específicamente en la dermis. Esta la vamos a poder ver en diferentes métodos de manipulación. Aquí tenemos la subcutánea, que como habíamos mencionado es la principal que va a tomar el recién nacido, porque es la PCP, en la parte del cuerpo. Después tenemos la intramuscular, que la intramuscular tiene que pasar primero por la dermis, tejido celular subcutáneo y profundizar directamente al músculo. Algunas veces han habido algunos problemas con la técnica, por eso el doctor requiere que siempre debe ser una manera adecuada de tomar o de poner la vacuna, porque pueden poner la vacuna a un vaso o a una arteria, por eso antes de ponerla siempre tienen que afinar para ver si no están en una arteria o en una vena, por prevención, ¿no? Más que todo. Si ustedes, digamos, ya ven que no están en ninguna de esas dos vías, entonces ya con confianza administran todo lo que es la vacuna o la medicina. Les voy a contar un caso de una auditoría médica que hice de una enfermera. ¿Qué ha pasado?
La enfermera le había colocado diclofenaco con una dexametasona. Le colocó, pero lo había colocado mal, le colocó seguramente con un poco de aire, no lo había aspirado, no lo había sacado. Primero no le sacó el aire, y el otro, al inyectarle, no lo aspiró, que estaba dentro de una arteria. ¿Qué pasó? Le produjo un ascenso. Después de un ascenso le produjo una celulitis. Se hizo una auditoría y se le dio la responsabilidad a la enfermera. Entonces, la otra parte, ¿qué es lo que quería? Plata. De ir a juicio, ¿no? Entonces se le dio los 20.000 bolivianos para quedar libre de ese problema. Por eso es bueno que ustedes conozcan bien colocar la inyección articular. ¿Qué pasa si ustedes colocan un termosil en un niño o un adulto? ¿Qué pasa en ese momento? Le colocan el antibiótico de termosil. ¿Qué le produce? ¿Ah? Como le dije anteriormente, el termosil también produce alergia, produce también un shock anafiláctico, produce también edema glótico y fallece. Por eso es bueno preguntarle a ustedes, antes de colocar el antibiótico, ¿usted es alérgico? No me dice colocar, entonces ponga la receta, haga la prueba alérgica, sí o sí. Si la han colocado, entonces colócale mejor si le coloca con dexametasona, para que no le produzca una reacción alérgica. Hay que tener mucho cuidado en colocar qué antibiótico le van a colocar, porque ustedes tienen que saber la dosis. No es solamente el niño de 1 año, ya dele media ampolla intramuscular, no es así, no se debe colocar ni media ni la cuarta ni nada. Tienen que saber dosificar. La penicilina siempre viene de 50.000. Ustedes tienen que saber dosificar de 50.000 por peso, por la dosis, sacar 1.2 ml, 1.3 ml. Por eso cuando ustedes en el futuro tienen que saber las dosis tanto en jarabe como en ampolla. ¿Ya? Ese es un consejo para todos ustedes. Aquí tenemos las indicaciones donde se aproxima la producción de vacunas en su mayoría, como habíamos mencionado en la parte del apoyo. Podemos ver una imagen de la aplicación de la BCG en un recién nacido, de esta manera se la aplica. Esta es otra vacuna de la por vía oral, la del polio. Esta es la veterinaria, igual como pueden ver, está en el tercio medio de la carácter lateral, esta es la hacia derecha. Aquí vemos la política del flanco abierto. Por ejemplo, esta vacuna cuando están dentro de ahí del freezer, tiene que haber una temperatura de arriba y abajo. Por eso dice el tiempo de uso máximo 6 horas una vez abierto. Y ya tenemos vacuna también máximo 4 semanas que tiene que estar conservado. Tenemos la poliomielitis, difteria y tétano de adultos, pediátricos. ¿Qué es la HB? Exactamente. Tenemos la influenza de acuerdo al instructivo. Tenemos aquí la antirrotavírica, pentavalente. Esto es al instante. Se abre y se coloca. No se lo guarda. Tienen que colocarlo al momento a todos los niños. Siguiente. Acá hemos visto caso de sarampión, el caso de influenza, el caso de COVID. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cuáles son las definiciones de casos sospechosos de las enfermedades que uno prevenible más común? Sarampión, toda persona que presenta fiebre, maldición más popular, ustedes lo diagnostican, se lo manda a la gerencia y la gerencia a sede. Y la sede viene y revisa la historia clínica, lo ven al paciente, entonces hay que llevarlo al CENEPRON para ver si es sarampión. Por eso se llama
definiciones de caso. Usted tiene que saber bien la definición de caso. Igual lo mismo la otra enfermedad de la poliomielitis, saber diagnosticar bien para que venga o del sede. Y eso tiene que ser anotado en el cuaderno de registros de la enfermera y del director. Y ellos son los encargados de comunicar. Y ya tenemos una enfermedad de sarampión. Entonces hay que tratar de prevenir para que no avance la enfermedad. Siguiente. Igual, la fiebre amarilla como ya apareció en la cordillera o el lado de Camiri. Tenemos el tétano neonatal. Siguiente. Fiebre amarilla, aquí vemos una imagen, síndrome de la rubéola congénita. Tenemos la difteria por la mancha blanca, cuando usted lo examina. La toferina, el año pasado ha habido, ¿no? ¿Se acuerdan? Los niños menores de un año, ha habido toferina, que han sido internados en el hospital de niños. Ha habido una endemia también de la toferina. Y eso hay que saber bien, saber diagnosticar la toferina o la coqueluche que le dicen. Aquí dice qué tipo de muestra debemos tomar para cada enfermedad. ¿Sabe qué? Los laboratorios nos llaman la atención a nosotros, a todos los médicos, y lo tratan los médicos. Por ejemplo, dice sarampión, dice sacrilé de otro lado. Le hace, digamos, 5 ml de orina, pero lo trata el laboratorio. ¿Cómo fue? Tiene que saberlo todo esto. Entonces usted tiene que saber todo esto. Tipo de muestra, sarampión, hay que sacar el 5 ml de orina, hisopado nasofaríngeo. Pero usted, ¿qué tiene que pedir su laboratorio? Usted tiene que saber qué laboratorio le van a pedir en caso de sarampión. Usted tiene que pedir el hemograma, PCR y el hisopado faríngeo. El otro, lo mismo acá. Por ejemplo, ¿esta qué es? ¿Qué quiere decir PFA? ¿Ah? Este es parálisis flácida aguda. Entonces, a veces los médicos nos equivocamos y le piden hemograma. No, porque lo que tiene que hacer es ese. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? En pedir su laboratorio. Pida bien su laboratorio para no equivocarnos el diagnóstico y que puede venir también un mal tratamiento o un mal diagnóstico. Siguiente. Aquí vemos la cadena de frío. Bueno, la cadena de frío se basa en unas características de cuidados para conservar lo que son la potencia y para mantener. Es un proceso de conservación de manejo que se basa en temperatura para que esta vacuna, como le mencionó, una vez abierta, pues se tiene que utilizar y si la abre y no la ocupa, pues se desecha. La puede seguir utilizando como mantenimiento. ¿Qué es la cadena de frío? Es un proceso de recepción, almacenamiento, conservación y manejo de distribución de la vacuna en un rango de conservación de 2 grados a 8 grados. Y esto va a hacer que si estas se exponen a temperaturas altas por encima o por debajo del rango, disminuirá su capacidad inmunológica o quedará totalmente inutilizado. Este proceso de recepción viene de la OMS, como dije anteriormente, del Ministerio accede y decede a la gerencia de los centros, que tienen que recepcionarlo bien la vacuna. Tiene que estar bien almacenado, tiene que estar bien conservado y después distribuirlo para la vacuna. Ese rango adecuado, como dije anteriormente, tiene que haber 2 termómetros. Tiene que estar menos de 2 grados y más de 8 grados. Ahí está como viene, como le expliqué, del Ministerio Central, nivel departamental, gerencia y centro de salud.
más importante es contar con un plan ante cualquier emergencia, un plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia? Si repentinamente su heladera deja de funcionar, ¿qué se debe hacer? Se debe mantener herméticamente cerrada, verificar la causa y comunicar al responsable. Verificar la restitución del fluido eléctrico en un tiempo menor a 3 horas. Si no se repone la energía, entonces se debe colocar la vacuna en termo o cerrarlo herméticamente y buscar una solución segura que garantice la calidad de la vacuna. Tipo de refrigeradores, los elementos complementarios de la cadena, ahí está la caja fría plástica. La licenciada le van a decir, tráigame perro, le va a decir. Ustedes se van a quedar ropa. Tráigame por favor perro. ¿Sabe a quién le dicen perro? A esto. Esta es la preparación de las vacunas en termo, como pueden ver. La posición correcta que debe ir. Se debe colocar siempre de manera horizontal y no se deben almacenar alimentos o bebidas ni otros productos si tal. O sea, tiene que ser solamente en las vacunas dentro del refrigerador. No puede haber, alimentos, o sea, no está permitido. Y el refrigerador está destinado para un depósito exclusivo y no se debe abrir la puerta si no hay la necesidad. Cuando yo entré por primera vez a trabajar en 2005 en un centro de salud, había heladera, pero fui y me compré un soda y tal, lo metí. No me iba a la dirección de esto, no es para eso. Para la vacuna, uno no sabe, pero no sé. Y podemos ver igual. Ahora, colocar 2 termómetros por refrigerador, uno en la parte superior, la primera energía y la otra por la parte inferior. Esto para registrar la constante temperatura de los 2 termómetros en una nueva hoja trimestral de la temperatura. Más que todo esto para control, para que ustedes sepan si está adecuado para la vacuna o no. Aquí tenemos una imagen del registro de control de la temperatura, que como dijo el director es lo que también la licenciada tiene en su monitorización, ¿no? Todos los días registran a la enfermera la temperatura, hoja de vida, todos son registrados. Está la hoja de vida, para que ustedes vean y sepan cuál es. ¿Cuándo descartar las vacunas? ¿Cuándo ustedes pueden decir estas vacunas ya no se van a utilizar más, ya no sirven? Cuando ya la fecha de vencimiento haya alcanzado su límite y al cumplir las 6 horas de vida de la vacuna
Esto es cuando salen en la campaña de vacunación. Nosotros salimos con una bolsa. En una bolsa está la jeringa. Está dependiendo si es una rabia, ¿no? Está la jeringa, su pita, llevamos eso de bioseguridad y su termo. Nosotros vacunamos al perrito, sacamos la aguja, ¿no? La aguja lo metemos en una bolsa y eso lo metemos en el cartón de bioseguridad. ¿Ustedes han ido a los hospitales ya a hacer su práctica? ¿Ah? ¿Han visto los basureros? Diferentes colores. Igual como abajo, dice, ¿no? Parece que los papeles le ponen otra cosa. Los basureros. Es lo mismo, casi igual acá. Solamente con la difiere el color. Y el monitoreo rápido de la cobertura, que es el instrumento de supervisión y evaluación que objetivo ayuda a determinar la concordancia entre datos de cobertura administrada y la realidad encontrada en la red. Las aplicaciones, que son supervisión de las acciones de la vacunación, que son casa por casa para determinar lo que son áreas de riesgo y que realizar intervenciones adecuadas. Cuando se investigan lo que son los casos sospechosos y evaluar los riesgos de infección del producto. El monitoreo de la calidad y la cobertura del PAI. Aquí está el formulario, para que ustedes puedan ver cuál es. Y como mensaje, la vacunación es un derecho de los niños y una responsabilidad de los adultos para que ellos tengan mejor la vida. Aquí vemos una imagen de un niño con el enfermero. Es que mire, doctor, vamos a explicarle que ya tengo toda la vacuna, de verdad. Esto es lo que ustedes tienen que saber todo en el primer nivel. Toda clase de vacuna, cuál es la técnica de la aplicación y también la bioseguridad. Eso para que ustedes, si quieren, pueden también ir a un centro de salud para que vayan practicando toda la vacuna. Cuando haya campañas pueden ir también a ayudar para que ustedes tengan todo el conocimiento de toda la vacuna. Esto es por todo, por hoy día. Mañana nosotros tenemos un campeonato de todos los docentes que son de diferentes, ingeniero, veterinario, medicina. Sí. Nosotros, cuando acabamos de jugar, tenemos un logo, unas palabras que decimos. Siempre lo hemos venido desde Sucre. Ya se callan. Decimos útero, trompa y vagina. Adelante, Y todos dicen, adelante medicina.